que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos un jueves más a este canal. Si son nuevos aquí, mi nombre es Carito. Y bueno, estamos cómodos el día de hoy aquí en el set porque quiero platicar con ustedes acerca de algunas cosas que me han estado preguntando, como qué tipo de área podría ser útil para poder entrenar, qué distancia necesitan los conos, cómo es que pueden medir y esas cosas. Así que hoy les voy a confesar todo lo que necesitan para tener un área de entrenamiento perfecta y adecuada para que ustedes puedan comenzar a hacer freestyle slalom o para que sigan entrenando. Así que vamos a comenzar con este video. And for all my rollers that speak in English, don't forget that you can click down here in the captions to subtitle this and all my videos in English. And now let's start with this video. Ok, mis queridos rollers, lo primero que tienen que hacer es visualizar o encontrar un área donde el piso o la superficie esté o completamente lisa y plana, que sería lo ideal, o bueno, también que si encuentran como algún espacio donde los adoquines no estén tan separados y sean un poquito lisos, creo que ese lugar sería perfecto. Y tienen que revisar que al menos tenga 3 metros de ancho y mínimo 8 metros de largo para que puedan poner unos 10 conitos. Si no, es que pues si tienen el espacio así de largo, pueden encontrar un lugar de 15 metros, sería lo ideal. Así que bueno, ya que ustedes vieron esta área, normalmente yo les voy a confesar que siempre estoy entrenando y buscando como canchas de básquetbol, porque la verdad es que el piso está bastante bien. De hecho, aquí en la Ciudad de México han remodelado bastante los parques, así que yo creo que puedes encontrar uno bastante fácil. Y bueno, estas canchas de básquetbol normalmente tienen una buena distancia y un buen suelo para que tú puedas entrenar y practicar ahí. Y bueno, ya que encontraste un lugar, un espacio donde puedas practicar y que esté bastante bien para que puedas deslizarte, lo segundo que te recomiendo es que compres o consigas una cinta métrica. Y bueno, la cinta métrica que yo compré, porque la verdad es que antes lo hacía con una de esas de 5 metros, pero era demasiado desgastante estar midiendo 5 metros y volver a poner otros 5 metros y así. Entonces decidí comprar mejor una cinta métrica de 20 metros y está muchísimo más sencillo. En verdad que te va a salvar la vida esta cinta métrica. Y bueno, ya una vez que ya la tengas, lo siguiente que vas a necesitar es un plumón, que yo te recomiendo que sea un plumón de indeleble, o también puedes conseguir crayolas o algún marcador, un gis. Y ya que conseguiste este plumón, ahora vamos a necesitar 20 conos. La distancia que me prestaron a mí, porque de hecho estaba yo en una cancha de básquetbol y estaban teniendo una práctica, así que me prestaron un pedacito para poder mostrarles cómo es que yo mido esta área para poder entrenar. Y bueno, después tienes que conseguir obviamente tus pequeños conitos, que normalmente se utilizan 20 conos, y lo que mínimo yo te recomiendo que tengas para que puedas entrenar bien son 10 conos, que yo creo que con eso es bastante suficiente para que puedas practicar. Y bueno, ahora sí, lo que yo hice fue tomar esta cinta métrica. Como estaba sola, bueno, no estaba sola porque me estaban ayudando a grabar, pero la idea era que yo lo hiciera solita. Y como se me olvidó mi masking o cinta adhesiva para poder pegar el inicio de la cinta métrica, lo que utilicé fue mi patín. Entonces tú igual, si se te olvida, puedes colocar tu patín al inicio de la marca para que no se mueva la cinta y tú puedas ir jalando en manera recta hacia el otro lado, hacia el otro extremo de la cancha o el espacio donde vas a entrenar. Y ahora sí, ya que la colocaste, revisa que esté bien derecha. Si tú eres un poquito perfeccionista como yo, a veces me pongo un poquito nerviosa si no está completamente derecha, lo que puedes hacer es marcar el centro del espacio y hacer unas pequeñas marcas cada cierta distancia, y cuando coloques la cinta, ve acomodándola a que esté dándole a los puntos donde está céntrico. No sé si me explico. Es decir, que si va a estar tu área a lo ancho son 3 metros, entonces tú empiezas a marcar en 4 puntos de tu distancia de largo, donde están el 1,5 metros para que esté totalmente céntrico. Y ahora sí, cuando pones la cinta métrica, la vayas colocando completamente derechita. Y bueno, una vez que ya la colocaste totalmente derecha, ahora sí vas a tomar tu plumón, y lo que yo hago es marcar una L para que podamos marcar exactamente dónde debe ir el cono. Es decir, que puse primero una línea para apuntar hacia abajo donde está el centro, y luego la jalé hacia la derecha para poder tener
la muevo como 2 centímetros para que pueda tener un ángulo mi cono donde esté totalmente derecho. Y así nos vamos a ir cada 80 centímetros, que es la línea de los conos que yo considero más básica, que siempre debe estar. Pero si tú estás comenzando, inclusive te podría funcionar una línea de 120 centímetros entre cada cono. Y para la línea de 120 centímetros normalmente se utilizan 14 conos. Pero para la de 80 centímetros entre cada una son 20. Ya les dije que mínimo deberían tener un espacio para 10 conos. Y ahora sí, ya que los marcaron todos a cada 80 centímetros de distancia, lo que puedes hacer también es que si es tuya la cinta métrica, le pongas un puntito o una marca cada 80 centímetros para que cada vez que vayas colocando marcas en un lugar, bueno, ya tengas la señal de donde tienes que hacer tu L y sea muchísimo más rápido. Y bueno, por último, ya que hiciste todas estas marcas, ahora sí vas a recoger tu cinta métrica, colocas los conos que tiene una L, entonces yo los coloco como en un ángulo para que estén totalmente derechitos, y ahora sí vas a poder hacer freestyle slalom o comenzar a practicar como tú quieras y te sientas más a gusto, más confiado de que realmente esa distancia es la correcta, que realmente lo hiciste bien, que están derechitos y que realmente se te va a hacer muchísimo más sencillo y rápido de aprender. Y bueno, mis queridos rollers, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Yo creo que es bastante útil esta información, ya que al menos yo cuando comencé a patinar en freestyle slalom, pues la verdad no tenía mucha idea de si lo estaba haciendo bien o no, o qué otro tipo de consejos podría tener para que fuera muchísimo más rápido o sencillo. Así que bueno, ustedes cuéntenme aquí abajo en los comentarios si les fue útil o no, y también me podrían enviar alguna fotografía de cómo es que lo lograron a alguna de mis redes sociales que les van a aparecer por aquí, porque de verdad me gustaría ver en dónde están entrenando ustedes. Ahorita ustedes ya vieron en dónde estoy entrenando yo, y bueno, estaría padrísimo conocernos un poquito más, así que aquí les dejo mis redes sociales para que me manden su fotografía. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo con todos sus amigos. Les mando un beso, nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente día. ¡Mua! Y alto, antes de que nos vayamos, quería decirles que voy a mandar saludos la próxima semana en el próximo video. Así que si tú quieres que te mande un saludo, cuéntame de dónde eres, cuál ha sido tu video favorito y utiliza el hashtag Salúdame Carito para yo mandarte tus saludos. Así que bueno, esto es todo. Ahora sí, nos vemos la próxima semana.